Luz y sal, hermanos. Pues con gran alegría estamos iniciando esta primera clase de nuestro segundo grado de escuela de pastoral. Como siempre lo hacemos poniéndonos en las manos de Dios, pidiéndole que nos envíe su Espíritu Santo para que ilumine nuestras mentes, abra nuestros corazones y nos ayude a entender, a asimilar y a hacer vida aquello que Dios nuestro Señor nos quiere transmitir por medio de su sagrada, de su bendita palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nuestro curso de segundo grado de Escuela de Pastoral es un curso de eclesiología y santificación. Vamos a comenzar con la primera parte del curso que se titula ¿Qué es la Iglesia? Quiero comenzar definiendo primero lo que significa la palabra eclesiología. Es el estudio de la iglesia, ¿sí? Y santificación. ¿Qué es la santificación? Es el proceso por medio del cual nos hacemos santos. La santidad es la esencia de Dios. Cristo es nuestro modelo. Nosotros debemos parecernos a Cristo. Ya sabemos que nunca vamos a ser tan santos como Cristo, pero la santidad del cristiano consiste precisamente en luchar por aproximarse cada vez más a su ideal. Luego, para que nosotros alcanzáramos la santificación, nuestro Señor Jesucristo no se limitó a pedirnos que fuéramos santos y ya, sino que nos dejó una serie de recursos para que alcanzáramos la santidad. Eclesiología. ¿Por qué es importante estudiar la eclesiología? Porque en nuestros días la mayor parte de las herejías tienen que ver precisamente con lo que es la iglesia. Yo no sé cómo sea en tu comunidad, pero en mi comunidad, en mi colonia, que es una colonia pequeña, ¿verdad? Se recorre caminando en unos minutos. Tenemos 8 iglesias protestantes, una iglesia o un templo católico, y cada día tenemos más iglesias. Se dice que va a llegar un día en que vamos a tener una secta frente a otra secta. Luego, se hace por eso particularmente importante en nuestro tiempo que estudiemos a la iglesia, lo que es la iglesia. No es un tema menor ni es un tema carente de importancia. Bueno, ya les había dado los avisos, ¿verdad? Este tipo de videos como los que yo preparo no sustituyen la exposición en clase, son solamente una forma que yo tengo de ayudar a mis hermanos de escuela de pastoral para que preparen su clase y para que den lo mejor de sí. Nada más. Por favor, no proyecten este video en clase, úsenlo para leer, úsenlo para estudiar, úsenlo para tratar de entender, pero no para sustituir la exposición. Nuestro primer tema se titula La Iglesia en el plan de Dios. Habíamos visto en el primer grado lo que era el plan de la creación y el plan de la salvación. Dios nuestro Señor no hace nada al acaso, no hace nada sin que eso que hace obedezca a un plan premeditado, obedezca a una decisión tomada por Dios con anticipación. Nuestro Dios es un Dios de orden, no un Dios de caos, no un Dios ocurrente que hoy sí y mañana no. ¿Sí se entiende? Entonces, la iglesia se inserta en el plan de la salvación como se inserta el sacrificio de Cristo en la cruz, como se inserta la participación de la Santísima Virgen María, pues también la iglesia se inserta. Si ustedes son observadores, por ejemplo, en el credo, que es la oración que contiene, resumida en unos 12 artículos más o menos, no me acuerdo bien del número,
El credo contiene resumida toda nuestra fe y nos habla de lo que creemos, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, de los sacramentos, particularmente del bautismo, y de la Iglesia. También nos habla, por supuesto, de la escatología, de lo que sucederá al final de los tiempos, ¿verdad?, con la segunda venida de Cristo. Pero lo que yo quiero que ustedes observen en el credo niceno-constantinopolitano es que se le da importancia al tema de la Iglesia. ¿Sí? No es un tema menor. No se habla en el credo de los ángeles, por ejemplo, pero sí se habla de la Iglesia. No se habla en el credo, por ejemplo, de hacer obras de caridad, que es muy importante, ¿sí? Pero sí se habla de la Iglesia. Entonces, la Iglesia forma parte del plan de Dios para salvar a la humanidad, y eso es lo que vamos a ver en esta primera clase. En esta lámina aparece una pregunta: ¿quién eres tú? ¿Por qué les pregunto yo quién eres tú? Porque hablar de la Iglesia es hablar de nosotros. Hablar de la historia de la Iglesia es hablar de nuestra historia, de la historia tuya y mía como pueblo que somos. ¿Qué pueblo? ¿México? ¿Estados Unidos? No, como pueblo de Dios que somos tú y yo. Luego, el propósito de este curso, eso ya se los había yo anticipado, pues es que nosotros cobremos conciencia de quiénes somos. Estamos hablando de la Iglesia, pero no de cualquier iglesia, no una de las miles de sectas que existen. Estamos hablando de la Iglesia que Cristo fundó, la Iglesia a la que tú y yo nos gloriamos en pertenecer. Yo estoy orgulloso y feliz de ser católico y no pierdo la oportunidad para proclamar la santidad de la Iglesia, incluso aún en casos en que muchos se ríen y muchos escuchan estas frases o esta proclamación de santidad de la Iglesia, lo escuchan con cierta desconfianza, por no decir con burla. Entonces, hablar de la Iglesia es hablar de ti, hablar de mí, hablar de nosotros mismos. Antes que ser de nuestra patria, primero somos cristianos, primero somos católicos. Dios es primero que todo, primero que la patria, primero que la nación, primero que el idioma, primero que las costumbres, primero que todo. ¿Sí? Entonces, ojo con lo que vamos a hablar. Vamos a hablar de un pueblo, pero no cualquier pueblo. Un pueblo que se encuentra disperso en medio de los otros pueblos. Y a ese pueblo perteneces tú y pertenezco yo. Ese pueblo es la Iglesia, nuestro pueblo, nosotros. Antecedentes. Hemos visto, y la más elemental lógica nos conduce a pensar así, que así como Dios es uno y trino, todo lo que a Él se relaciona tiende a imitar su unidad. Como les decía hace un momento, nuestro Dios es unidad. Hay una frase en alguna de las lecciones de primero que dice: tanto tiene de buena una cosa como tiene de unida. Lo que no está unido no es bueno. Una familia que no está unida no es una familia sana. Una nación que no está unida no es una nación fuerte. Y una cosa que se refiere a Dios, como es la Iglesia, si no está unida, ¿verdad? Pues quiere decir que no se encuentra en condiciones óptimas como nuestro Señor Jesucristo quiso. Jesús solo fundó una iglesia, Mateo 16:18. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, no mis miles de iglesias, o no que cada quien se haga su propia iglesia. Dios es unidad en la diversidad, y todo lo que es de Dios tiende a la unidad. Una sola iglesia, un solo bautismo, una sola Biblia, un solo Papa, una sola cabeza que es Jesús. ¿Sí? Entonces, todo lo que es de Dios tiende a la unidad. Habíamos hablado, y esto lo acabo de comentar hace un momento, pero bueno, vale la pena repetirlo. Habíamos visto en las lecciones de primero el plan de la creación. ¿Qué es el plan de la creación o en qué consistió el plan de la creación? Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Lo creó
por amor, es decir, por el deseo de Dios de darse, y para el amor, para que nos diéramos nosotros. Por eso nos creó hombre y mujer, por eso nos hizo complementarios entre todos nosotros. Dios nos creó para que le busquemos, le conozcamos y le amemos. O sea, Dios nos creó para Él, porque no hay nada más elevado que Dios. Entonces la finalidad del hombre no puede estar en sí mismo, sino que tiene que estar en Dios. El hombre es en la creación, habíamos dicho en primer grado, el hombre es en la creación algo así como el director de un inmenso coro universal de adoración al Creador. Este era a grandes rasgos, me faltan por ahí algunos elementos, pero a grandes rasgos este era el plan de la creación. El plan de la creación, habíamos visto, se trastocó, se echó a perder debido al pecado original que leemos en Génesis 3 y debido a los pecados que nosotros, los hombres, cometemos de continuo. ¿Sí? Entonces había un plan muy bueno, el plan de que nosotros íbamos a adorar a Dios y que por medio del hombre o dirigidos por el hombre, pues Dios iba a ser adorado por la creación entera. Ya estaba en el plan de la creación que Jesús habría de venir al mundo, pero el pecado original hace que haya un cambio, por decirlo así, y ahora el Hijo de Dios tenga que padecer para recuperar, para rescatar a una humanidad perdida y esclavizada por el pecado. Pero de cualquier manera, Dios sigue, ¿verdad?, por medio de Cristo, caminando al frente de la humanidad entera, guiándonos a todos de regreso a la casa del Padre. Esto último es lo que llamamos el plan de la salvación. Los hombres regresan a la casa del Padre encabezados por Cristo. Cristo que en la cruz paga para que seamos liberados de la esclavitud del pecado. Estaba en el plan de la creación que el hombre se reuniera con su Creador para amarle y cooperar con él, y que el Hijo de Dios sería el encargado de reinar sobre los hijos de Dios. Observen cómo Hijo de Dios está escrito con mayúscula, se refiere a Jesús, y observen cómo hijos de Dios está escrito con minúsculas, se refiere a ti y a mí, a nosotros. Pero al sobrevenir el pecado original, se hizo necesario un plan de emergencia para retornar a la creación, a la amistad con Dios, al estado de gracia perdido, para reconciliar al hombre, cabeza de la creación, con su Creador. Para reconciliar al hombre con su Creador, el Hijo de Dios habría de padecer y morir en la cruz. Para realizar la salvación de los hombres, el Hijo de Dios fundó una iglesia. Mateo 16, 18, 19. Pero no solo fundó una iglesia, también instituyó un culto que es el que llamamos la Eucaristía. Marcos capítulo 14 versículos 22 al 25, Lucas capítulo 22 versículos 19 y 20 y Primera de Corintios capítulos del 23 al 26. Además de fundar una iglesia e instituir un culto, Cristo dotó a su iglesia de los medios de santificación que son los sacramentos. Los sacramentos se definen o se podrían definir como la forma concreta como el cristiano experimenta la salvación de Cristo. Me detengo en esta última parte. Los católicos que no conocen su fe están acostumbrados a ver a los sacramentos como tradiciones o como rituales externos, ¿verdad? Cuando yo nací, mis papás me bautizaron, tú eres mi hijo y yo te llevo a bautizar. No tengo ni la más remota idea de lo que aquello signifique, pero te llevo a bautizar porque es una tradición, es una costumbre, porque es necesario para esto o para aquello. Sin embargo, los sacramentos no son ni tradiciones, ni costumbres, ni normas de la iglesia, ni cosas por el estilo. Los sacramentos son la forma
como Cristo continúa dispensando sus gracias entre nosotros los cristianos. Cristo continúa salvándonos por medio de los sacramentos que imparte la Santa Madre Iglesia Católica. Por ejemplo, imagínense ustedes que yo fuera un pagano y que como pagano tuviera alguna noticia acerca de lo que es el cristianismo y supiera que el cristiano se considera a sí mismo hijo de Dios. Y entonces yo vengo con ustedes y les pregunto, ¿ustedes son hijos de Dios? A lo que ustedes me van a responder, sí, claro, lo somos. Mira, tenemos una oración muy bonita que dice, Padre nuestro que estás en el cielo. Y yo les digo, qué padre, nunca había oído algo como eso. Poder ser hijos de Dios. ¿Cómo le hago para ser mi hijo de Dios? A ver ustedes, cristianos, díganme, ¿cómo le hago para ser mi hijo de Dios? Pues por medio del sacramento del bautismo. Ahora bien, qué hermosa idea. Nunca hubo entre los dioses modelados por los hombres, nunca hubo uno que fuera mejor que Cristo, capaz y dispuesto a morir por nosotros en la cruz. Pero no solamente eso, es un Dios clemente y piadoso que perdona los pecados. Yo he cometido muchos pecados y he hecho muchas acciones malas en el pasado. Hermano cristiano, hermano que vas en segundo de pastoral y que ya conoces un poco de tu fe, por favor dime, ¿dónde me encuentro con la misericordia de Cristo? ¿Dónde encuentro el perdón de Cristo a todos mis pecados? Pues por medio del sacramento de la reconciliación, penitencia o perdón de los pecados, como lo quieran llamar, que es lo mismo. Reconciliación, penitencia o perdón de los pecados. ¿Sí me entienden? Entonces, ¿qué les quiero decir con todo esto? Que los sacramentos son muy importantes. Son la forma concreta, es decir, palpable, visible, como el cristiano experimenta la salvación de Cristo. Y esto solo puede ser en la Santa Iglesia Católica, que es la única que tiene la plenitud de la salvación y la única que fundó Cristo, verdad histórica. Vamos ahora a hablar un poco acerca de los medios de santificación. Los medios de santificación son los sacramentos. ¿Qué es un sacramento? Pues es un signo sensible instituido por Cristo para conferir una gracia necesaria para nuestra salvación. No es el tema en este momento, pero en la pantalla les estoy presentando una tabla con los sacramentos, las gracias que nos dan y su fundamento bíblico. Los sacramentos no son una invención de la Iglesia para mantener a la gente atada a rituales por toda la vida, como dicen algunos. No, los sacramentos fueron fundados o fueron establecidos por Cristo y tienen un fundamento bíblico. ¿Cuántos son los sacramentos? 7. 7 en la Biblia significa perfección. La Iglesia tiene en sí misma la plenitud de la salvación. Los medios de santificación nos dan las gracias necesarias para salvarnos, pero también sirven para congregarnos, para integrarnos como comunidad. Y estas dos ideas son muy importantes para entender lo que es la Iglesia. Comunidad y salvación. La Iglesia es la comunidad de los que caminan y luchan juntos por su salvación. Los medios de santificación, ¿verdad? Pues nos dan las gracias que necesitamos. Por ejemplo, el casado pues necesita gracias particulares para poder sacar adelante su vida matrimonial, para poder ser fiel, para resistir las tentaciones, para educar a los hijos. Pero estos medios de santificación, particularmente la Eucaristía, ¿verdad? Que es cuando el cristiano se une con Cristo, también tienen el efecto de congregarnos como comunidad. Cuando nosotros comemos el cuerpo de Cristo y bebemos la sangre de Cristo, nos unimos a Cristo, pero no solamente yo me uno a Cristo, también mis hermanos que están comulgando en todo el mundo se están uniendo a Cristo y todos juntos formamos una gigantesca comunidad.
¿sí? Entonces, fíjense bien, los medios de santificación, por supuesto, producen salvación, pero también producen comunidad. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil salvarnos juntos que separados. Dice la lección, Dios quiere que nos salvemos todos. No es posible, sería yo una caricatura de cristiano si solo pensara en salvarme yo y entrar solo al cielo, olvidándome de lo que pase con ustedes. No sería un buen marido si no me importase si mi esposa se salva o no. No sería un buen padre de familia si no estuviera preocupado porque mis hijos alcanzaran su salvación en la vida eterna. Para eso somos padres también, para meter a nuestros hijos al cielo. Es decir, no puedo pensar en salvarme yo solo. Tengo que pensar en que nos tenemos que salvar todos juntos, ¿sí? Y por eso la iglesia es importante, porque todos juntos luchamos por nuestra salvación. Esa función aglutinante que tiene la vida sacramental hace que el hombre vaya evolucionando para pensar cada vez más en el nosotros y cada vez menos en el yo, para que vayamos adquiriendo un sentido cada vez más fuerte de comunidad. Ustedes no lo ven, o a lo mejor no lo perciben así, pero cuando Escuela de Pastoral los invita a ir a un retiro o a ir a una convivencia, eso es para formar comunidad. Cuando en nuestras clases hacemos un pequeño momento para tomar los alimentos y charlar, estamos formando comunidad. La comunidad es el camino de Cristo. La comunidad es Cristo. Observen, por ejemplo, cuando Jesús multiplica los panes, no les dice a cada uno de los presentes, hagan una filita por favor, pase cada quien por su pan y su pescado y váyanse a su casa. No, les dice, formen grupos de 50, formen comunidades. Observen también cuando Jesús se le aparece a Saulo de Tarso en el camino de Damasco, lo ciega y lo derriba del caballo, le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? No le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué los persigues a ellos, a mis discípulos cristianos? No, dice, ¿por qué me persigues? La comunidad es Cristo. La comunidad es el camino de Cristo. ¿Que cuesta trabajo vivir en comunidad? Claro. Sobre todo los que vivimos en esta época, desde que nacemos, somos formados en el hedonismo y sobre todo en el individualismo. Estamos acostumbrados a trabajar cada quien para sí mismo, a jalar cada quien agua para su molino. Para nosotros el egoísmo es lo más natural, ¿sí? Y sin embargo la palabra de Dios nos conduce, al ir entendiendo estos medios de santificación, nos conduce a ir pensando cada vez menos en el yo, para pensar más en el nosotros. Yo te pregunto a ti, ¿qué le vas a decir a Dios el día que te pregunte por tu esposa? El día que te pregunte por tu esposo, el día que te pregunte por tus hijos. Ah, Señor, es que yo los invitaba a ir a misa, pero ellos eran rebeldes y obstinados y no querían, así que dejé de perder mi tiempo y ya no los invito a misa. Ay, Señor, mi esposa era una mujer así, asado, cabeza de piedra, nunca entendía y la dejé. ¿Y dónde está? Pues la verdad no lo sé. ¿Se entiende? Hay que ir dejando de pensar en el yo para pensar cada vez más en el nosotros. Y en la medida que vamos comprendiendo la obra salvífica de Cristo y particularmente lo que es la vida sacramental, pues vamos poco a poco entendiendo que Dios quiere que nos salvemos juntos. Vamos a comentar unos pasajes bíblicos que se comentan en la lección, pero yo los quiero comentar por separado para que lo entendamos en el contexto de los medios de santificación. En Génesis capítulo 3, versículos del 1 al 6, leemos el pecado original. Y nos dice, la serpiente, o sea, el diablo, era el más astuto de todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer, observen, el diablo, para hacer caer a la mujer, espera a que esté sola, que no esté su marido. Porque si Eva hubiera estado con su marido, probablemente su respuesta
a la tentación de Satanás hubiera sido no. Entonces el diablo espera a que esté sola. El diablo utiliza para cazar almas la misma técnica que utilizan las fieras en el campo. Si ustedes ven en los videos de la naturaleza, pues hay muchos videos en donde se ve cómo atacan los leones, ¿verdad? Se lanzan sobre la manada de antílopes y el que se vaya quedando solito, el que se aleje del grupo principal, el que se divida, el que se escinda, ese es el que va a servir de alimento. Para los leones, lo mismo hace el diablo. Espera que la mujer esté sola y entonces la aborda. Así que Dios les ordenó que no comieran de ningún árbol del jardín. La mujer inteligentemente resiste la primera andanada de mentiras. La mujer le respondió: podemos comer de todos los frutos de los árboles del jardín, pero respecto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, a mí y a mi marido Adán, Dios nos ha dicho, no coman de él ni lo toquen, porque de lo contrario quedarán sujetos a la muerte. La serpiente dice a la mujer que está sola y que ha entablado un diálogo con el diablo, cosa que quizás no debió haber hecho. No morirán. Dios sabe muy bien que cuando ustedes coman de ese árbol se les abrirán los ojos y serán como dioses, conocedores del bien y del mal. Cuando la mujer vio que el árbol era apetitoso para comer, agradable a la vista y deseable para adquirir discernimiento, tomó de su fruto y comió. Luego se lo dio a su marido, que estaba con ella, y él también comió. Aquí vemos cómo el diablo quiere que estemos divididos, que estemos solos, que estemos separados para poder de esa manera conducirnos a la perdición. Vamos a ver otro pasaje bíblico, Juan capítulo 17, versículos 21 al 23. Jesús va a hacer una oración por todos sus discípulos y apóstoles. Que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Yo les he dado la gloria que tú me diste para que sean uno, como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectamente uno, y el mundo conozca que tú me has enviado, y que yo los amé como tú me amaste. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Observen con qué amor, con qué vehemencia nuestro Señor Jesucristo quiere que estemos unidos, que arreglemos nuestras diferencias, que no nos peleemos. Imagínense que nuestro Señor Jesucristo llegara el día de hoy y que se encontrara con que ya tenemos 80,000 iglesias cristianas diferentes y cada día se están fundando nuevas. ¿Somos uno verdaderamente? En tu parroquia, ¿somos uno? ¿Todos los grupos parroquiales trabajan como uno solo? ¿La escuela de pastoral sí trabajamos como uno solo? ¿O hay envidias, pleitos, rumoraciones? Pues lo que Dios quería era eso, y Él insiste y le pide a Dios que nos ayude para que seamos uno. ¿Para qué? Para que el mundo crea. Hermanos, si el mundo no nos cree nada, es porque estamos divididos, es porque estamos peleados, por eso no nos creen. Cuando van los evangelizadores a los lugares lejanos, llega el evangelizador católico fumando un cigarrillo, luego llega el evangelizador protestante y les dice que fumar cigarrillos es pecado, ¿sí? Llega el evangelizador católico con una cruz, y luego llega el evangelizador protestante y les dice que eso es horrible, ¿sí? Estamos divididos, hermanos. Y eso no lo quería Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo sabe que solo unidos podemos alcanzar la salvación. En Gálatas capítulo 3, versículo 28, San Pablo nos dice: por lo tanto, ya no hay judío ni pagano, esclavo ni libre, ni varón ni mujer, porque todos ustedes no son más que uno en Cristo Jesús. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Espíritu Santo en el bautismo une lo que el pecado ha desunido. Donde quiera que veas división, esa división es un fruto del pecado. Pues bien, el Espíritu Santo, que borra el pecado del mundo, nos conduce a la unidad. Es verdad, tú me vas a decir: oye, mira,
Yo sigo viendo que hay personas que odian a los inmigrantes. Yo sigo viendo que hay varones que luchan contra las mujeres y mujeres que luchan contra los varones. Sigo viendo que hay diferencias de clase, sigo viendo que hay divisiones de todo tipo, incluso dentro de la iglesia, pero eso se debe a que desconocemos nuestra propia fe, a que no hemos conocido a Cristo y a que no tenemos su espíritu. Por eso seguimos divididos, por eso están los machistas contra las feministas, los residentes legales o los nacionalizados contra los inmigrantes. ¿Sí? Todo ello no es más que una expresión del pecado. Fíjense qué hermosa unidad quería San Pablo para nosotros, que ya no haya diferencias. Pregúntale a tu esposa si se siente bien contigo. Pregúntale a tu esposo si es feliz a tu lado. San Pablo quería que no hubiera diferencias entre nosotros, que fuéramos uno solo, que no estuviéramos peleando, ni discutiendo, ni agarrados de las greñas. Hay que entender una cosa, y es el modo oriental de expresarse. Los judíos son un pueblo que se inscribe en una tradición cultural diferente de la nuestra. Para los judíos, para los hebreos y en general para los orientales, es más importante sentir que el pensar. Es más importante detestar la idolatría que definir la idolatría. Es más importante amar al prójimo que elaborar una definición estricta de lo que es el amor al prójimo. Para definir lo que es la iglesia, hay un aspecto que debemos considerar, y es que Jesús, aunque predicó el reino de los cielos, que es la iglesia en ciernes, o podríamos decir la etapa de la iglesia en la vida eterna, aunque Jesús predicó el reino de los cielos, jamás nos dio una definición concreta de lo que era el reino de los cielos, sino que lo describió por medio de parábolas como algo hermoso que vale la pena luchar para alcanzarlo, vale la pena sacrificar las riquezas para alcanzarlo. Pero no dijo lo que era. ¿Por qué no lo dijo? Porque como buen oriental, para Jesús es más importante sentir lo que es el reino de Dios que saber lo que es el reino de Dios, describirlo más que definirlo. Y esto que tiene que ver con nosotros, que Jesús no dejó una definición estricta ni de lo que es el reino de Dios, ni de lo que es la iglesia. ¿Sí? No dejó una definición estricta, por eso lo tenemos que entender, pues utilizando las diferentes figuras que Jesús utilizó en las Escrituras. Jesús habló por medio de parábolas acerca del reino de Dios. ¿Qué es una parábola? Una parábola es una historia ficticia, pero que podría ser real, ¿verdad? Que tiene como finalidad transmitir por medio de conceptos simples enseñanzas complejas. Parábolas del reino tenemos, por ejemplo, la parábola del sembrador, la parábola del trigo y la cizaña, el grano de mostaza, la levadura, el tesoro, la perla y la red. Yo les recomiendo, para entender lo que es la iglesia y entender lo que es el reino de Dios, que no es lo mismo, pero más adelante vamos a ver la diferencia, yo les recomiendo que en su Biblia busquen estas parábolas para que vean cómo Jesús se refería a la iglesia, sí, a la iglesia, esa iglesia católica tan maltratada, tan difamada por propios y extraños, tan ignorada, tan poco querida. Una vez recuerdo que les dije, no sé si fue a ustedes o fue a alguien más, ¿no? La iglesia es una dama cuyo honor nadie defiende. Vemos que la están atacando, que la están hiriendo, que la están difamando y nadie mueve un dedo para defenderla. Entonces vamos a entender lo que es el reino de Dios. Y para eso, para entender lo que es el reino de Dios y la iglesia, tenemos que leer
las parábolas. Hay otra parábola como la lámpara y la medida, la semilla que crece por sí sola, el grano de mostaza, la levadura, etc. Habíamos dicho en nuestro curso anterior que Cristo nos salva. Pues bien, Cristo recibe del Padre, es decir, de Dios Padre, la encomienda de salvar a la humanidad. Y Cristo a su vez deja a la Iglesia la misión de continuar su obra salvífica. La Iglesia es signo de la presencia de Cristo en este mundo. Pero primero quisiera yo detenerme para entender cómo Cristo nos salva. Miren, hay un problema que frecuentemente me encuentro en escuela de pastoral, y es que hablamos de conceptos muy importantes con mucha ligereza. Decimos que Cristo nos salva, pero no entendemos de qué nos salva. Entonces, si tú dices que Cristo es tu Salvador, pero no sabes de qué te salvó, pues vale sombrilla, porque pues, no puedes definir qué significa eso, ni tiene importancia para ti, ni menos para los que te están escuchando. Cristo nos salva de la esclavitud del pecado, al redimirnos por medio de su muerte en la cruz y de su resurrección. Cristo nos salva de la muerte al darnos la vida eterna. Cristo nos salva de la ignorancia al transmitirnos la sabiduría de Dios y darnos al Espíritu Santo. Cuando no conocíamos a Cristo, hacíamos muchas cosas malas por ignorancia. Cristo nos salva de la tiranía de la carne al darnos una muestra de cómo vencer a las concupiscencias. Cristo ya nos salvó. ¿Qué es lo que hace falta? Que cada uno de nosotros tenga esa experiencia personal de salvación. ¿Sí? Algunos hermanos han vivido algo que se le llama retiro vida nueva, que es una forma de tener esta experiencia personal, pero todos nosotros podemos tener la misma experiencia, incluso con solo que nos hagamos el propósito de entender verdaderamente lo que Dios nos quiere comunicar por medio de su palabra. Pero lo importante es que entendamos esto. Cristo nos salva, porque esa fue la tarea que el Padre le encomendó. Cristo deja a la Iglesia la tarea de salvar, de continuar su obra salvífica, y esto es muy importante porque muchas personas a veces quisieran que la Iglesia se dedicara solo a ayudar a los pobres, solo a fundar hospitales, solo a fundar iglesias, solo a barrer calles, y no. O sea, la función de la Iglesia es la salvación. Para eso la fundó Cristo, para eso la instituyó. ¿Que hace falta alimentos para los pobres? Sí hace falta, pero esa no fue la finalidad de Cristo. El estar sirviendo las mesas no fue la finalidad de la Iglesia. Entonces hay que entender muy bien, la Iglesia ayuda a la humanidad, ¿verdad? Y aporta a la humanidad en la medida en la que realiza su misión salvífica. Vamos a hacer un poco de historia para entender lo que es la Iglesia. La palabra Iglesia proviene del griego eklesia, término que designaba a las asambleas de los ciudadanos griegos que se realizaban frecuentemente para dilucidar cuestiones entre ellos. Cuando las ciudades-estado griegas tenían algún problema, por decirlo así, una guerra, pues se reunían todos los ciudadanos para discutir qué era lo que debía hacerse, quién debía comandar a las tropas, qué precauciones debían tomarse, quién debía ser nombrado rey, etcétera. ¿Sí? La iglesia entre los griegos, o la eclesia, la asamblea, era la reunión de los ciudadanos para dilucidar las cuestiones importantes. Los primeros cristianos, venidos de la gentilidad, aprovecharon bien estas asambleas, reorientándolas a asuntos más trascendentales, más importantes, como su salvación, la extensión del reino de Dios, la enseñanza de la palabra de Dios, etc. Es decir,
Los primeros cristianos lo que hicieron fue subvertir las asambleas de los griegos. Si ellos se reunían para cosas puramente terrenales y materiales, los primeros cristianos se reunían en iglesia para cuestiones espirituales, para partir el pan, para leer y reflexionar juntos la palabra de Dios, ¿sí? Para la Eucaristía. Entonces, digamos, fue la reunión, o la iglesia fue, digamos, la subversión del concepto griego de eclesia, de asamblea. Simplemente los cristianos lo que hicieron fue darle un cariz espiritual, trascendental, a lo que era puramente material, temporal y terreno. Esto hay que entenderlo porque en el antiguo Israel no funcionaban así las cosas, ¿verdad? En el antiguo Israel el pueblo era un agente pasivo del culto y de su propia vida espiritual. Los israelitas esperaban de sus sacerdotes los sacrificios, esperaban la enseñanza, esperaban la resolución de conflictos, esperaban que todo estuviera en sus manos y que fueran ellos los que se encargaran de preservar la palabra de Dios, de enseñarla, de cantarle a Dios, etc. Es decir, tenían un papel los laicos que era más pasivo que el nuestro. Nosotros no. Nosotros participamos en la vida eclesial, somos lectores en nuestros actos de culto, participamos en el aprendizaje y enseñanza de la palabra de Dios como catequistas, etc. ¿Sí? En el antiguo Israel, esta noción de iglesia o de pueblo de Dios era diferente. El laico era más pasivo. Hay dos conceptos importantes para entender lo que es la iglesia. El primero es el concepto de comunidad y el segundo es el concepto de salvación. Jesús instituye a la iglesia, que es la comunidad de los creyentes, para que se salven y para que continúen su obra salvífica. ¿Ok? Comunidad más salvación da como resultado la iglesia. Son sus dos componentes, digamos, esenciales de la iglesia. El Concilio Vaticano II, realizado entre 1962 y 1965, desarrolló una doctrina de la iglesia sin establecer lo que es la iglesia. Este concepto, esta doctrina de la iglesia, está plasmada en la Constitución Dogmática sobre la Iglesia o Lumen Gentium, y este documento es el que sirve de base para nuestro curso de eclesiología. Sugerencia: busquen, ¿verdad?, la Constitución Dogmática sobre la Iglesia, o busquen el documento Lumen Gentium y pues léanlo. ¿Por qué? Porque es la base de nuestro curso. Si no tienen dinero para comprar estos documentos, están disponibles gratuitamente en la página web de la Santa Sede. Vamos a retomar esta parte de lo que es la comunidad. Dios quiere que todos los hombres se salven. Juan capítulo 3 versículo 16-17 nos dice: sí, Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Dios quiere que todos los hombres se salven, los que están dentro de la iglesia, pero también los que están fuera de la iglesia. Ese es el fin fundamental de la iglesia, habíamos dicho, la salvación del hombre. A veces me han dicho personas: oigan, ustedes de la iglesia, ¿por qué no mejor, en lugar de tanto estar estudiando en escuela de pastoral, por qué no mejor se ponen a barrer las calles que están tan sucias? Pues porque esa no es la finalidad de la iglesia. ¿O por qué no mejor
pues venden la iglesia y le dan ese dinero a los pobres y así les dan comida a los pobres. Pues sí, pero alimentar a los pobres no es la función de la iglesia tampoco. La iglesia lo hace, es decir, la iglesia tiene dispensarios médicos, la iglesia tiene cocinas populares, albergues para desamparados, pero lo hace en tanto que es importante para realizar su misión principal, que es la salvación. Imagínate, por ejemplo, que yo llego a un lugar a darles clases de catecismo y me encuentro con que nadie sabe leer. Pues tengo que empezar primero enseñándolos a leer, es decir, primero por una escuela, ¿no? Es algo lógico. La iglesia lo hace, pero no es su función poner escuelas en todo el mundo. ¿Sí se entiende? Su misión fundamental es la salvación. Ahora bien, tenemos que entender un concepto. Miren, en el siglo XII-XIII había una corriente teológica en boga que se llamaba el nominalismo. ¿Qué decía el nominalismo? Más o menos, palabras más, palabras menos. Que la salvación era individual. Es decir, del otro, de mi hermano, no puedo esperar más que corrupción y perdición. Luego me tengo que preocupar por mí, por lo que yo voy a hacer, ¿verdad? Y por cómo voy a obtener mi salvación. Hay un libro muy bonito que se llama La imitación de Cristo, de Tomás de Kempis. Este libro tiene una parte peligrosa porque está influido por el nominalismo. Es decir, yo me salvo solo, ¿sí? O Dios me va a juzgar, pero a mí solo. Y no, al contrario, la fe cristiana enseña que mi salvación es la salvación de ustedes. Y la salvación de ustedes es mi salvación. En otras palabras, en la medida en la que yo ayudo a que otros se salven, estoy trabajando para mi salvación. ¿Sí? Entonces mi salvación no es, como creían los teólogos nominalistas, mi salvación no es independiente de la salvación de ustedes. No es que no me importe si tú te vas al cielo o te vas al infierno. ¿Sí? Entonces tenemos que trabajar por la salvación de nuestros hermanos, porque esa es la voluntad de Dios. Cristo mismo en varios pasajes bíblicos, pues leemos que le pidió a sus discípulos que predicaran el Evangelio y que llevaran su salvación hasta los confines de la tierra, que fueran por todo el mundo. ¿Sí? Que cumpliéramos la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que todos se salven. Entonces estamos obligados a trabajar por la salvación de los demás, de los nuestros y de los que están afuera. Vamos ahora a entender un poquito acerca de lo que son los sacramentos. Los sacramentos son signos sensibles instituidos por Cristo para conferir una gracia necesaria para nuestra salvación. En la vida trabajamos frecuentemente con signos. Por ejemplo, la bandera es un signo, ¿verdad? La bandera no es México. Si yo pongo mi bandera, ahorita que estamos en época de fiestas patrias, ¿verdad? Subo a mi azotea, pongo mi bandera y le cae un rayo y se quema, pues nadie va a decir que se quemó México, ¿verdad? Porque la bandera representa a México, significa a México, pero no es México. Si nosotros vemos una nube obscura y relampagueante, decimos va a llover. La nube significa la lluvia, pero no solamente significa la lluvia, la nube es la lluvia. ¿Sí? Entonces, entre estos dos signos, la bandera y la nube, los sacramentos o el sacramento se parece más a lo que es la nube, porque la nube representa la lluvia, pero no solo lo representa, sino lo que lo es. ¿Ok? Y esto es muy importante tenerlo en mente. Todos los años que he dado primer grado de escuela de pastoral siempre les pregunto qué es un sacramento
y siempre se les olvida. ¿Ok? Y se les olvida porque no entendieron lo que era un signo. ¿Qué es un signo? Un signo es un objeto, una cosa o una imagen cuyo significado está más allá de sí mismo, de su corporeidad material. Este es el caso de la lluvia, que solo veo ahí nubes oscuras, y es el caso de la bandera. Su significado está más allá de su corporeidad material, más allá de ellos mismos. Eso es un signo. ¿Ok? Miren, quiero decirles una cosa. En la célebre entrevista que ya hemos comentado muchas veces, que le hiciera el periodista Alejandro Bermúdez al teólogo Fernando Casanova, Alejandro Bermúdez le pregunta, ¿cómo se le hace para engañar a un católico? Para hacerlo apostatar de su fe. Y Fernando le explica, el secreto está en las premisas, el secreto está en los conceptos. Si al católico se le olvida lo que es un signo, si al católico se le olvida lo que es un sacramento, es más fácil engañarlo. Porque entonces alguien llega y les dice, no es cierto, Jesús nunca estableció el sacramento del orden sacerdotal, no es cierto, Jesús nunca estableció la Eucaristía, ese es un invento de la Iglesia Católica. Como ya se les olvidó, pues entonces alguien llega y se los lleva a un lugar a escuchar hermosos cantos y palabras conmovedoras y se sienten felices porque ya están adorando a Cristo. Entonces tengan mucho cuidado con los conceptos, repásenlos, relean su lección, subrayen sus conceptos, no los olviden, recuérdenlos de vez en cuando. Si das la clase, pregúntales nuevamente, a ver, ¿qué es un signo? Un signo es todo aquello cuyo significado está más allá de su materialidad o de sí mismo. La iglesia, por ejemplo, es un signo, es una señal de la presencia de Cristo. La iglesia no es Cristo, pero la iglesia es un claro indicativo de que Cristo está en medio de nosotros. ¿Sí? Porque la iglesia continúa la obra salvífica de Cristo. Es un signo de la presencia de Cristo. Miren, cuando yo, eso ya se los había dicho antes, pero lo recuerdo en este momento. En mis tiempos de rebeldía, en mis tiempos de ateísmo, yo atacaba mucho a la Iglesia Católica y nunca se me ocurrió atacar a una secta protestante. Nunca. ¿Saben por qué? Porque todos los enemigos de Cristo están plenamente conscientes de que si lo que tú quieres es destruir la obra salvífica de Cristo, tienes que atacar a la Iglesia Católica. De nada te sirve atacar a los cristianos, mal llamados cristianos, deberían ser protestantes, a los evangélicos, a los pentecostales, a los bautistas, a los presbiterianos. Atacar a los presbiterianos no te sirve de nada si lo que tú quieres es atacar a Cristo. ¿Por qué? Porque la iglesia es signo de la presencia de Cristo en el mundo. Sí, con errores, con dificultades, pero la iglesia es signo de la presencia de Cristo. ¿Por qué es signo de la presencia de Cristo? Porque la iglesia se propone la salvación del hombre. Porque además tiende a reunir a la humanidad en una sola familia universal, en una comunidad. No se hubiera podido hacer la Primera y Segunda Guerras Mundiales si no se hubiera conseguido debilitar primero a la iglesia, después de la Revolución Francesa y después de los frecuentes ataques de la Eucaristía a la iglesia. Si no se hubiera conseguido debilitar a la iglesia, la Segunda Guerra Mundial nunca se hubiera dado. Católicos matando católicos, eso no hubiera podido ser. ¿Por qué fue? Porque la iglesia ya estaba lo suficientemente debilitada. La iglesia produce comunidad y los enemigos de Cristo saben muy bien esto. La iglesia produce salvación y los que trabajan en el proyecto de Satanás, los impíos, los comunistas, los masones, saben muy bien esto. Y por último, la iglesia produce unidad.
Al igual que Cristo produce unidad, Cristo iba recorriendo los caminos, los pueblos y las aldeas, porque quería que todos sus discípulos fueran uno, porque nos iba reuniendo a todos en torno a Él. La Iglesia produce unidad, el Espíritu Santo produce unidad, el bautismo produce unidad. La Iglesia es signo de la presencia de Cristo. La vida en la Iglesia produce unidad. ¿Cómo? Bueno, Cristo está en el Padre en el Hijo, y los dos están unidos por medio del Espíritu Santo, que es el amor que se tienen el uno al otro. Cristo está en la Santísima Trinidad. Cuando nosotros, en el sacramento de la Eucaristía, nos unimos a Cristo, en cierto sentido, nos estamos uniendo a la Trinidad. Pero, al mismo tiempo, nos estamos uniendo entre nosotros como comunidad. Luego, la vida en la Iglesia, particularmente la vida sacramental, debería yo de aclarar aquí, la vida sacramental que se da en la Iglesia produce la unidad. Juan 14:20 nos dice Jesús: aquel día comprenderán que yo estoy en mi Padre y que ustedes están en mí y yo en ustedes. Gálatas 2:20 nos dice: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. La vida que sigo viviendo en la carne la vivo en la fe en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí. Juan capítulo 14 versículos del 15 al 17 dice: si ustedes me aman, condicionante, cumplirán mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y Él les dará otro Paráclito para que esté siempre con ustedes, el Espíritu de la verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no lo ve ni conoce. Ustedes en cambio lo conocen, porque Él permanece con ustedes y estará con ustedes. Observen cómo el hombre se va haciendo parte de la Santísima Trinidad, pero hay una condición. La condición es amar a Cristo. ¿Y quiénes aman a Cristo? Los que cumplen sus mandamientos. Ahora vamos a ver un poco la acción de la Santísima Trinidad en la Iglesia. Habíamos visto en la lección número 12, la Santísima Trinidad, que aunque nosotros los hombres acostumbramos a adjudicarle ciertas acciones a cada una de las personas de la Santísima Trinidad, en realidad las tres personas obran de común acuerdo y las tres personas están presentes en toda la obra salvadora y santificadora. Pero bueno, nosotros acostumbramos a atribuirle al Padre la iniciativa de nuestra salvación. El Padre decide enviar a su Hijo amado para que nos salve. El Padre nos elige desde la eternidad para ser salvados. Él nos elige. Todavía falta que yo me lo crea, ¿verdad? Porque yo podría no creerle. Es más fácil creer en Cristo que creerle a Cristo. ¿Tú crees que tú viniste por tu propia voluntad a escuela de pastoral? ¿Crees que fue tu propia inteligencia o tus razonamientos los que te trajeron a escuela de pastoral? No, tú no elegiste venir a escuela de pastoral. Dios te eligió a ti. Dice Jesús: ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Dios nos eligió para que fuéramos sus hijos por adopción en Cristo Jesús. Entonces den gloria a Dios y paguen al amor con amor. Él los eligió a ustedes para que fueran sus hijos. No nos lo merecíamos, ¿eh? No teníamos ningún merecimiento. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué nos salvó? ¿Por qué nos llamó? Pues por amor. Al Hijo, es decir, a Jesús, ¿verdad?, le atribuimos la fundación y santificación de la Iglesia. Él es el que reúne a todos los que aceptan el mensaje de salvación. El Espíritu Santo en la Iglesia actúa como un guía, como santificador, como un maestro que instruye e ilumina, y como garantía y prenda de la gloria futura. Todavía no vivimos la vida eterna, pero nos dan un anticipo, unas arras, y esas arras son el Espíritu Santo.
¿Qué es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo, bueno, es la tercera persona de la Santísima Trinidad, pero en el ser humano, el Espíritu es lo que tenemos en común con Dios, lo que comunica al hombre con Dios. El ser humano se compone de cuerpo, ¿verdad? De mente, de alma y de espíritu. Más fácil, cuerpo, alma y espíritu. ¿Qué es el cuerpo? Pues la parte física. ¿Qué es el alma? Pues la parte intelectual, la parte emocional, la parte pensante. ¿Y qué es el espíritu? Lo que nos comunica con Dios, la presencia de Dios en nosotros. Ese espíritu que nos vivifica para que dejemos de ser cadáveres vivientes y seamos hombres libres, seamos hijos de Dios, capaces de vivir en su amor, capaces de conocerle, de amarle y de seguirle. Entonces, la Santísima Trinidad actúa en la Iglesia. El Padre, tomando la iniciativa de salvación, eligiéndonos desde la eternidad para que fuéramos sus hijos. El Hijo fundando y santificando la Iglesia, reuniéndonos, el Espíritu Santo guiándonos, santificándonos, instruyéndonos, iluminándonos. Ahora bien, el mundo no pudo fácilmente entender lo que era el reino de Dios. En las Escrituras leemos que Jesús predicaba el reino de Dios, pero que las personas esperaban a un reino diferente, esperaban un reino poderoso, ¿verdad? Y esperaban a un rey pues igualmente poderoso. Hubo un choque de expectativas. Los hebreos, los israelitas, esperaban a un caudillo. O sea, sí esperaban a un salvador, y lo siguen esperando, que sería un caudillo, un rey poderoso, capaz de expulsar a los romanos, capaz de restablecer a la nación israelita. Sin embargo, ¿qué fue lo que se encontraron? Lo que se encontraron fue un hombre solo, pobre, desarmado, predicando el amor y el arrepentimiento, con apenas unos pocos seguidores, ninguno de ellos brillante, ¿verdad? Entonces hubo un choque de expectativas que impidió, digamos, que los hebreos conocieran al Mesías, pero también que entendieran a la iglesia, ¿no? ¿Por qué? Porque Jesús hablaba de un reino y las personas pues pensaban en una corte, pensaban en tesoros, pensaban en un ejército, pensaban en muchas cosas, pero no fue esto lo que se encontraron. Entonces tenemos que entender el reino de Dios tal y como Jesús lo entendía, no como lo podríamos entender nosotros ahorita. El reino de Dios es un reino muy particular. Su extensión no se mide en kilómetros cuadrados, sino en la cantidad de hombres, y esto ya habíamos visto que incluye a las mujeres, en la cantidad de hombres que lo aceptan. Nosotros somos los que estamos, no somos nosotros los que nos vamos a vivir el reino, sino que es el reino el que viene a instalarse en nosotros. Si yo me quiero hacer canadiense, tengo que irme a vivir a Canadá. Bueno, pues el reino de Dios viene a mí, no tengo que ir yo a él. Un reino se construye en cada uno de nosotros por medio de la conversión. Es un reino espiritual, un reino que comienza a gestarse en el corazón del hombre por medio de la conversión. ¿Y qué es la conversión? Romanos 12:2. Cambien de forma de pensar para que cambien de forma de vivir. La conversión es dejar de actuar como actúan los demás, dejar de pensar como piensan los demás y ceñirme a lo que Dios, mi Salvador, me enseña. Este reino, el reino de Dios ha aparecido en el mundo, es la iglesia que nace y habrá de prolongarse hasta la vida eterna. La iglesia se podría decir que es la etapa terrenal del reino de Dios, pero el reino de Dios solo lo viviremos en plenitud en la vida eterna, ¿sí? Aquí comienza por medio de la iglesia, aquí están revueltos la cizaña y el trigo, pero en la vida eterna, ¿sí?, en ese reino de Dios, ya no estarán revueltos la cizaña y el trigo.
Conclusión y al mismo tiempo resolución. Nos ponemos todos de pie y decimos a una sola voz: Señor, venga a mí tu reino, que es tu iglesia. Haz que yo sea capaz de dejarme confortar en ella, servir y vivir en ella. Muchas gracias, hermanos, por su atención. Espero que les sirva esta lección y nos vemos la próxima semana. Que Dios los bendiga. Muchas gracias por tu atención. Esperamos que este video haya sido de tu agrado. Nuestro trabajo se mantiene gracias a las aportaciones de amigos y benefactores. Si nace de tu corazón hacer alguna aportación y tienes posibilidad de hacerlo, aquí te dejo mis datos bancarios. Si no puedes hacer alguna aportación, con una oración es más que suficiente. Que Dios te bendiga y muchas gracias.